Feliz sábado, Shabbat Shalom, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y muy bienvenidos de vuelta acá a su canal, El Clamor de Medianoche. Qué bendición es poder estar todos reunidos una vez más para poder estudiar las Sagradas Escrituras. Aquí tenemos de vuelta a mi padre, saludos padre, a mi tío Eriel, saludos Eriel, y a nuestro abuelo, el pastor Cecilio. Gracias por estar con nosotros cada uno de ustedes. Hermanos, esta sería el último episodio con respecto a ¿es tiempo de actuar, oh Jehová? Hemos estado siguiendo esta línea de estudios con la iniciativa de poder estar preparados y conscientes en los tiempos que estamos viviendo y cómo es que se va a venir la última crisis que tiene que ver con las leyes dominicales al pueblo de Dios, al remanente en toda la tierra. Antes de empezar, vamos a pedir unas palabras de bendición. Daremos comienzo al estudio de las Sagradas Escrituras. Eriel, por favor, si nos harías el honor para orar. Vamos a orar. Sí, vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, mi Dios, agradecemos por el cuidado que tú tienes con nosotros. Gracias por la vida, por la salud, pero también gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz. Rogamos, mi Dios, que ella obre en nuestras vidas para que produzca el cambio que queremos. Mi Dios, también sé con cada hermano que nos está viendo en este momento o que nos verá en el futuro. Queremos que tu palabra llegue a cada hijo tuyo en la ancha faz de la tierra y que haya un pueblo preparado para cuando tu Hijo venga en las nubes de los cielos podamos recibirlo en gloria y majestad. No porque haya algo bueno en nosotros, sino por la obra que tú has hecho en nuestras vidas, mi Dios. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero decir algo. Hermanos, muchos cristianos, inclusive quizás algunos entre aquellos como nosotros que creemos en el Padre y en el Hijo, no somos conscientes de la hora solemne que estamos viviendo. De un momento a otro, no lo sabemos, de un momento a otro puede llegar la ley dominical. La noche está avanzada. Roma trabaja en la oscuridad. Roma lo está controlando todo imperceptiblemente, mientras que Rusia y Ucrania se desgastan y se desangran, mientras que Israel está envuelto en una guerra con 7 tipos de terroristas que le rodean. La iglesia de Dios duerme, celebrando fiesta y más fiesta y celebrando todo tipo de actividad. Por eso el Señor dice, la noche está avanzada. Dejemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de luz. Hermanos, Cristo ya viene, despertemos, preparémonos, oremos, estudiemos la palabra de Dios, realicemos nuestros cultos, nuestros altares familiares. Es tiempo de buscar a Jehová, pronto seremos sorprendidos y muchos no estarán preparados. Hermanos, esta serie, que es una serie titulada Establecidos en la Verdad, es necesaria para estos tiempos. Si queremos resistir la crisis que está prácticamente, podemos decir que está ya encima de nosotros, debemos de estar asentados en las Sagradas Escrituras. No es tiempo de estar perdiendo en pequeñas diferencias o discusiones vanas donde no hay un llamado hacia la unidad. El mensaje de hoy tiene como propósito amonestar al pueblo, amonestarnos a nosotros mismos para poder buscar más del Señor. Y queremos empezar este estudio leyendo la advertencia a la iglesia de Laodicea, ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículos 13 al 18. Queremos ver el mensaje a la iglesia de Laodicea. Laodicea es la iglesia del último periodo. Correcto. Exactamente, iglesia que es de nuestro tiempo. Pero los laodicenses tienen que reunir las características de qué iglesia, Eugenio? Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Micrófono. Exactamente. Entonces, vamos a empezarle, perdón, es hasta el versículo 19, corrección, es hasta el versículo 19. Vamos a empezar a leer el versículo 13, Apocalipsis capítulo 3, versículo 13. Adelante, Ariel, lee para nosotros. Dice:
El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Si nosotros vamos a interpretar las escrituras con las escrituras, ¿quién es ese Espíritu? Es Cristo. El testigo fiel. ¿Qué es lo que Cristo le está diciendo a su amada iglesia que se encuentra en un estado laodicense hoy en día? Vamos a leer ahora el versículo 14. Dice, y al ángel de la iglesia en la Odisea, escribe, esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Sé tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que te cubran, y no aparezca la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos, para que veas. Y yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. Hermanos, ustedes notaron cómo es que en el versículo 14, hablando del Amén, el testigo fiel y verdadero, dice el origen de la creación de Dios. Ahí está hablando obviamente del unigénito, del engendrado, ¿verdad? Que es Cristo. Porque para nosotros hay un solo Dios, el Padre, por el cual están hechas todas las cosas y todas las cosas por Él. Y un Señor Jesucristo, por el cual fueron las cosas y todas son para Él, ¿verdad? Cristo es este origen de la creación de Dios. ¿Qué ángel en el cielo existe sin haber sido creado por Cristo? Cristo es ¿cómo se dice? La acción de la creación de Dios, ¿verdad? ¿Se entiende lo que dije, verdad? Sí. Yo quiero hacer un comentario, y es que tristemente hoy vemos a muchos cristianos, también dentro de esos cristianos adventistas y dentro de los adventistas teólogos, que ellos creen y afirman de que Cristo no es engendrado, porque ellos dicen que son tres dioses, coeternos y coiguales. Ahora yo me pregunto, ¿qué lógica tiene el hecho de que el Padre haya reunido los ángeles en el cielo y les anunciara diciendo, eso está escrito en el libro Historia de la Redención en el primer capítulo? Entonces, ¿qué lógica tiene que el Padre reúna a los ángeles y le diga, mira, Él, refiriéndose a Cristo, es igual que yo? Todo lo que Él dijere es como si yo lo dijera. Todo lo que Él hiciere es como lo que yo hiciera. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué lógica tiene? Si eran tres dioses en el cielo, coiguales, coeternos, que jugaban roles, ¿para qué? Esto fue antes del pecado. ¿Para qué Dios reúne y dice, este es mi hijo amado, como lo dice en Hebreo? No hay sentido. Este que fue reconocido, honrado, exaltado a la misma posición de Dios el Padre, es el que le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Es correcto. Es ese espíritu que le habla a la iglesia, ¿verdad? El Amén, el testigo fiel. De Él es el que sale todas estas creaciones. Entonces, si Cristo le está hablando a la iglesia, la pregunta que nos debemos hacer es, ya que el Padre dijo en el cielo, antes del conflicto de los siglos, que todo lo que Él dijera es como si Él lo dijera, si Cristo habla, está hablando Dios. Bueno, y la iglesia le va a hacer caso a lo que está diciendo Cristo hoy, porque la Biblia dice, conozco tus obras. La iglesia de hoy no es ni fría ni es caliente. Es una iglesia que está parada en las dos aguas, quiere servir a dos dioses. ¿Qué fue lo que Cristo declaró a sus discípulos? No puede servir a Dios y a Baal. No puede servir a Mamón y al Señor, ¿verdad? El estado laodicense es liga. Es liga sirviéndoles a dos, queriendo servir a Dios, más bien dicho. Liga, porque dice tibio, agua fría y agua caliente. Y agua caliente. Entonces, sirviendo a Egipto, a Babilonia y sirviendo a Dios, al mundo y a las cosas de Dios. Y eso lo vemos dentro de la iglesia hoy. Hay que estar ciego para no darse cuenta el espíritu laodicense que hay dentro de la iglesia. Entonces ahora, por ejemplo, que estamos hablando de las leyes dominicales, ¿es un mandato de Dios que el pueblo se reúne en un día y lo santifique y lo honre? Sí. ¿Es mandato de Dios que sea en domingo?
No, ahí tienes el agua caliente mezclada con el agua fría, te trae a ti esta tibieza, que en este caso es la doctrina del domingo. Y sigue diciendo el versículo 16, así porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte en mi boca. La última crisis que el pueblo va a tener que enfrentar en esta tierra es la ley dominical. Esta ley dominical es la que va a hacer que Dios vomite al mundo. ¿Por qué? Porque los que son calientes están con Él, pero los que están tibios, Él los va a vomitar. Los va a vomitar. Fíjense que si ustedes chequean el libro Apocalipsis, en la parte de las 7 iglesias, Cristo se refiere a cada iglesia de una forma distinta. Sí. A una yo soy la espada, o yo soy el que posee los 7 espíritus. Pero a la Odisea se define o se presenta como el creador, como diciéndote, te estoy hablando yo mismo. Yo, el que soy. El que yo soy, el que soy. Exacto. O sea, es directamente a ti de mi parte. No estoy hablando como a las otras iglesias les habló en base a su necesidad. Y la necesidad que tenía o que tiene la iglesia de la Odisea es que no tiene a Cristo. Por eso es Cristo personalmente quien le habla directamente a ellos. Perdóname, Eugenio. El periodo de la Odisea tiene que predicar un mensaje especial. Directo. Apocalipsis 14. Al testigo fiel. El mensaje de los 3 ángeles. Y ahora, el mensaje de los 3 ángeles conlleva adorar al único Dios que está. Y al Creador, el Padre y el Hijo. Y el conflicto va a terminar con el domingo. Porque el domingo no reconoce a Dios como Creador. No, lo quita. Lo quita. Y lo que pone la resurrección de Cristo. Exacto. Y hermano, y el mensaje que tenemos que predicar en el periodo de la Odicense es adorar al verdadero Dios. Y esta definición de lo tibio y lo frío y lo caliente, va a ser la ley dominical ya. Exacto. Que va a separar a quién, a los verdaderos adoradores de los falsos adoradores. El versículo 20 de este mismo capítulo dice, aquí yo estoy a la puerta dando dabonazos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que está haciendo Cristo hoy en día a la iglesia. Y Satanás levanta la contrarreforma a presentar un día que no es. Por eso estábamos hablando en el último episodio, cuando estábamos hablando de este tema, la gente espera que el domingo es el principio de la apostasía. No. El final de la apostasía es caer en adoración del domingo, mis hermanos. Por eso es que tenemos que estudiar este tema. Ahora, ¿cuál es el consejo que nos da la sierva del Señor? Vamos a leer ahora en el manuscrito número 2. Segundo manuscrito, en lo que son las páginas 193 a las 194, escrito en el 1898. Padre, por favor, pues si pudieras empezar a leer el primer párrafo para nosotros, que termina con Primera de Pedro 2:17. ¿Qué dice? Dice, aquellos que componen nuestras iglesias tienen rasgos de carácter que los inducirán, si no son muy cuidadosos, a sentirse indignados porque en base a tergiversaciones les es quitada su libertad de trabajar en domingo. No montéis en cólera por este asunto, sino llevad todo a Dios en oración. Solo Él puede restringir el poder de los gobernantes. No os conduzcáis precipitadamente, que nadie se jacte imprudentemente de su libertad, usándola como un manto de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Por qué estamos leyendo esto? Cuando venga la crisis del domingo, una de las circunstancias que muchos no acaban de entender es que las leyes dominicales tienen fases. Una de las primeras fases es que la adoración en domingo no va a ser obligatoria al principio. Viene de una manera bien solapada, bien sutil. Y muchos que, como dice la hermana White, que están entre nosotros hoy, si no se cuidan, ellos tienen rasgos de que cuando aparezca la primera ley dominical van a querer explotar y empezar a señalar y acusar. Ustedes son unos apóstatas, ustedes son unos disidentes, ustedes son esto, ustedes son lo otro. Ese no es en la forma que nosotros tenemos que reaccionar. Dice ella, no montéis en cólera por este asunto. Es
tiempo para nosotros mostrar la verdad del sábado, es tiempo para nosotros exaltar la ley de Dios, pero no es tiempo para empezar a cortar cabezas, como incluso hoy en día existen sus ministerios que se dedican a la difamación de otros ministros y de otros ministerios. Ese no es el espíritu del Señor. Y miren cómo termina ahora el consejo, terminando esta cita. Este consejo será de verdadero valor para todos los que serán conducidos a situaciones difíciles. No debe mostrarse nada que revele una actitud desafiante o que puede interpretarse como malicia. ¿Por qué estamos leyendo esto? La iglesia de la Odisea, como estaba leyendo Ariel, Cristo dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Este es el llamado del Espíritu al corazón. Para de ser tibio, o eres frío o eres caliente, pero no está obligando a nadie. Número 2, le dice, voy a regresar al versículo un momentico, hermanos, ustedes no lo tienen en pantalla, pero abran sus Biblias. Capítulo 3, versículo 17. El rico, el laodicense, el que no está preparado para la crisis del domingo, cuando aparezca la crisis del domingo, va a reaccionar como un gato asustado, ¿verdad? Va a poner las 4 patas en el aire y va a decir: soy rico, me he enriquecido, yo conozco de esto, ya yo sé que viene el fin, ya yo sé que viene la desgracia y no tengo ninguna necesidad porque estoy en el campo, soy vegetariano, hago las cosas como hay que ser. Pero dice la Biblia: no sabes que tú eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y tú dices: hermano, y ese pero está siendo muy recio. Son personas que conocen la verdad, que practican la reforma pro salud o que conocen todas estas verdades que estás predicando. Sí, pero aquí hay una cosa, hermanos, que esto yo lo estaba mencionando con una hermana. La Trinidad no es lo que hace que una persona se pierda, es la actitud que tiene. Hay muchos trinitarios que fueron al descanso, que no conocieron otra verdad y van a estar salvos. Amén. Desde Guillermo Miller hasta Martín Lutero. Podemos asegurarlo porque la hermana White lo aseguró. Ahora, la actitud que ellos tuvieron. ¿Cuál fue la actitud que ellos tuvieron con respecto a la luz y a las circunstancias cuando ellos estaban viviendo? Esto es lo que pasa. Abrieron sus corazones. ¿Podemos conocer la verdad del Padre y el Hijo? Sí. ¿Podemos conocer los 10 mandamientos? Sí. ¿Podemos conocer la verdad bíblica? Sí. ¿Pero estás viviendo la experiencia? No. Y si no la estás viviendo, puedes ser tú señalado, como lo dice Apocalipsis 7 de los 144,000. Puedes tú ser usado por Dios si tienes un espíritu de persecución y de que te crees, hermanos. Y cierro aquí mi comentario porque sé que alguien aquí quería comentar. Tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo espiritual. Pablo, que era fariseo de fariseo, hebreo de hebreo, maestros de maestros, etcétera, etcétera, nunca se creyó que era más que los demás cuando conoció a Cristo. Y aquí es donde está el ejemplo perfecto. ¿Conocía la ley Pablo? Sí. ¿Vivía él de acuerdo a la ley? Sí. ¿Conocía él al único Dios verdadero? Conocía de él Dios, pero no lo había conocido en persona a través del Hijo. Y hasta que Cristo no lo tumbó, no lo humilló, o sea, hasta que Cristo no vino y habló con él y él no conoció el verdadero evangelio, Pablo simplemente era un conocedor de la ley, pero no alguien que vivía de acuerdo a la ley. Y por eso es que tenemos que empezar hablando de la Odisea, porque el hecho que sepamos la verdad del Padre y del Hijo y no estemos en las iglesias, no quiere decir que somos exentos a la amonestación de la Odisea. Ariel, y entonces papá. No. Ah, bueno, entonces papá y después de ti. Yo quiero decir algo a modo de resumen de lo que mi hijo ha dicho con relación a lo que está hablando Apocalipsis. Bueno, en primer lugar, fíjense, si Dios no obliga, que Dios lo que le dice a la persona es: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. No, él no presiona. No es una obligación. No fue- Por lo tanto, con la cita que dice Elena de White, ¿podríamos tener el conocimiento del Padre y del Hijo, pero no el Espíritu del Hijo? Oh, sí. O sea, yo podría estar lleno de toda filosofía, como dice, y si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y tuviera todo conocimiento, pero no tengo a la persona amor. Corintios 13. Corintios 13. Entonces hay un problema allí. Y por eso es que nosotros tenemos que analizar qué espíritu es el que nos acompaña a nosotros. Porque aquí no se trata de que cuando llegue el momento, te lo dije, yo era el que tenía la razón. No se trata de eso. Por eso nosotros no podemos tener este espíritu y tenemos que tener cuidado cómo enfrentamos. ¿Cuál es el papel de nosotros como cristianos? Cuando me refiero a nosotros, no nos referimos al grupo, sino a todos, a ustedes también, todos nosotros, nuestro papel. ¿Saben cuál es el papel del abanderado en una batalla? Yo le pregunto, esa pregunta se la he hecho a varias personas, no saben. Los soldados están perdidos y no saben cuánto se ha avanzado el terreno mientras no vean la bandera.
Pero en dependencia donde vean la bandera, si la ven atrás, dice, hay una retirada, aunque no escucharon la corneta o la trompeta, no escucharon la orden, hay que retirarse. Pero si la ven al frente, la orden es, hay que avanzar, aunque no se haya escuchado la orden. ¿Cuál es el punto? Nuestra labor es levantar la verdad como una bandera y caminar. No estar en el camino diciendo, te lo dije, tú no estás haciendo caso y tú no prestas atención porque yo llevo más tiempo que tú en esto, llevo 20 años estudiando y yo sé más que tú porque llevo más tiempo. No se trata de eso. Levanta la verdad. Olvídate quien se equivoca, quien critica, quien señala, quien tiene el espíritu incorrecto. No te preocupes por eso. No se te ha llamado a regañar ni a corregir nada de eso. Avanza con la verdad. Para que la gente vea la bandera allá y diga, hay que avanzar hasta allá. Aquel es el punto donde tenemos que estar todos juntos. Y esa es la labor de nosotros para este tiempo, es levantar la verdad, olvidándonos de los que estén al lado y de lo que estén diciendo, sin criticar, sin mirar y sin señalar, avancemos hacia adelante. Eric, ¿querías? No. Esta cita que vas a leer ahora, Sí, la que respecto al trabajo del sur. hay un consejo. Y hay sabiduría. Hay en el sabiduría. que escucha este consejo. Como muchos de ustedes saben, y lo hemos dicho en este canal ya varias veces, los estados del sur de Estados Unidos van a ser uno de los estados que más fuertes se pondrán al principio con respecto a estas leyes dominicales. ¿Por qué? Para que los hermanos sepan. No, y porque esto aquí Porque es son los más religiosos, los más religiosos, que exactamente. hay en este país. Entonces también tenemos que entender nosotros, hermanos, que nosotros tenemos una obra que hacer, pero no tenemos por qué, a ver cómo digo esto, por qué cerrarnos puertas antes de tiempo a reaccionar de una forma tan negativa y desagradable, ¿verdad? Ya los adventistas del séptimo día, en algunos países, no en todos, porque acá en Estados Unidos no tienen tan mala fama, pero en otros países, y no los voy a mencionar porque no es mi interés ofender a nadie, pero ya hay en países pequeños y grandes, donde tú mencionas el nombre Adventista Séptimo Día a nivel de gobierno y los odian, les tienen odio, por un aspecto despreciable de algunos de estos hermanos que han actuado injustamente con otros hermanos o que se han ganado una fama que no se merecen. Entonces, todas esas cosas, la hermana White ya lo ha estado advirtiendo para nosotros. Entonces, no podemos caer nosotros en ese error, que empieza la ley dominical y la gente empieza a actuar con odio o en este caso con una forma despreciable a los demás que entienden esto. Bueno, antes de leer, ¿querías comentar algo? Sí, saben que se me cuenta a mí como pecado si yo he presentado mal el mensaje y he provocado ira. Exacto. Y he provocado rebeldía en la otra persona. Exacto. Entonces quiere decir que el mal testimonio que se ha dado en muchos lugares por culpa de aquellos no han sacado la cuenta que se les he contado a ustedes. Exactamente. O a nosotros en este caso, si hemos dado mal testimonio. Entonces tenemos que cuidarnos mucho del testimonio que damos, de la forma que presentamos todo, ya sea la doctrina, ya sea la profecía, ya sea la reforma pro salud, sea lo que sea, tenemos que tener mucho cuidado en la forma que lo hacemos, porque si la otra persona lo recibe mal por yo presentarlo mal, se me cuenta a mí. Exactamente. No se le cuenta a la otra persona. Y aunque vamos a hablar de los estados del sur, hermanos, cada uno debe de aplicar esto a su país, de acuerdo a sus leyes, el conocimiento que ustedes tienen, porque vaya, puede ser que nosotros vamos a ir rompiendo el hielo, pero puede ser que también llegue un punto donde no podamos comunicarnos más con ustedes vía YouTube y ustedes van a tener que recordar estos estudios o regresar a estudiarlos para ustedes poder hacer su apropiada aplicación a donde ustedes se encuentran. Dice la cita, vamos a tener a Ariel a leerla, que está en la Review and Herald. Ahora, aquí dice que fue puesta en el 1943, pero esta cita es una cita que existe antes de 1943. Hay dos citas, uno está en Mensajes Selectos tomo 2 y la otra se encuentra en Testimonios para Ministros. ¿Qué dice Ariel? Dice, respecto al campo del sur, debe hacerse el trabajo tan prudente y cuidadosamente como sea posible, y debe hacérselo como Cristo lo haría. La gente pronto descubrirá qué creéis en cuanto al domingo y al día de reposo, porque formularán preguntas. Exacto. Entonces podéis decirles, pero no en una manera que atraiga la atención a vuestro trabajo. No necesitáis terminar prematuramente vuestra labor por trabajar en domingo. La imposición de la ley dominical fue especialmente severa en los estados del sur de los Estados Unidos durante las últimas 2 décadas del siglo pasado. Por eso es que la referencia a la cita es tan importante. A mediados de lo que era la Segunda Guerra Mundial, en el 1943, los estados del sur
eran uno de los estados que más producían alimentos y lo que eran factorías para la guerra, ¿verdad? Lo que eran materiales, metales, balas, exactamente. Entonces empezaron a usar el sistema, o voy a decirlo de esta manera, la espina dorsal de lo que eran las leyes azules para aplicarla a este método de emergencia. ¿Qué quiere decir? Creo yo, y esto es mi opinión aquí, estoy compartiendo mi opinión y puedo estar equivocado y me permito ser corregido, pero creo yo que una crisis mundial puede conllevar al país de los Estados Unidos a querer implementar ciertas leyes por una necesidad, ya sea a través de la medicina, ya sea a través de una emergencia económica o ya sea que se aparezca otra guerra mundial, ¿verdad? Entonces, o desastres naturales. Por eso es que la hermana White, si nosotros entendemos el contexto de las cosas, se aclaran mucho más. Hermanos, si empiezan las leyes del domingo y hay una necesidad y están diciendo, por ejemplo, de que hay que parar de trabajar en domingo, ¿verdad? Porque ese es el lío y ese es el tema. Por cualquier razón que sea, el mandamiento de nosotros es guardar el sábado. No hay nada de malo en no trabajar el domingo. O trabaja o no trabaja, es lo mismo. O sea, no hay por qué ponerse a discutir no hay obligación de trabajar. Exactamente, no hay por qué ponerse a discutir o ponerse a mal con la persona solamente porque sabemos en dónde terminará. Era lo mismo con el tema del pinchazo. Esto tiene la misma aplicación. ¿Cuántos se pusieron el pinchazo? Muchos. ¿Cuántos no se lo pusieron? Algunos. Era nuestra labor caerle atrás a los que se pusieron el pinchazo y decirle, tú te vas a morir porque tú te pinchaste, porque tú... No es ese no es el trabajo de nosotros. Nuestro trabajo era hablarles en amor, hablarles en conocimiento, en lógica, apilar a su conciencia. Mira, el pinchazo tiene esto y tiene aquello y hace esto y hace lo otro. Esto es lo que ellos están planificando. Para que la persona despierte, reaccione. Miren ahora ustedes. Hay una pregunta que quiero hacer yo y quizás también la tenga alguno de los hermanos que nos ven. Y es la última nota de esta cita. Ajá. Porque dice, la imposición de la ley dominical fue especialmente severa en los estados del sur de los Estados Unidos durante las últimas décadas del siglo pasado. ¿Ese siglo pasado es 1800 o 1700? No, 1800. 1800. ¿Cuándo le escribe? La nota fue añadida por la Review and Herald en el 43. No por la hermana White. 143. Pero ¿cuándo le escribió la hermana White? Ella lo escribió entre el 1890 y pico y a principios de 1900. Son las dos citas que aparecen. Esta nota es agregada. Es de la Review and Herald durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso yo digo que es importante la referencia, solamente porque lo que fue en 1880 hasta en 1996-97, aunque A.T. Jones pudo detener el avance de las leyes dominicales, se quedó el residuo de ese espíritu. Ahora, a lo que yo te llevo, o sea, siempre entendemos que los estados del sur son más religiosos, o sea, son menos industrializados que los estados del norte. Eso es correcto. Ahora, pero hoy en día no creas por estar aquí o allá como que no se te va a aplicar, porque el mundo ha sido se ha hecho tan pequeño. Tienes razón. Porque el desarrollo ha llegado a todas partes y sí, se ha hecho tan chico que, o sea, lo mismo que ocurrió en los estados del sur a finales del siglo pasado puede ocurrir hoy en día cuando venga la ley dominicana en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias que traíste eso a coalición, porque esto es cierto. O sea, lo que sucedió va a volver a suceder y a nivel mundial. No va a haber un lugar en la tierra donde tú digas, bueno, aquí me toca mejor suerte. No, todo el mundo va a tener que enfrentar la suerte igual. Ahora, pudiera ser que los estados en el sur empiecen un poco más agresivos, pero esa agresividad se va a expandir por todo el país y se va a expandir por todo el continente y por todo el mundo. Y ahora mismo, lo mismo en el sur que en el norte, que donde estés, siempre en el campo te va a ser un poco mejor. No depende eso es tanto de un sistema. De un sistema. No, y lo otro es, en el campo, por ejemplo, nosotros podemos hablar por experiencia. ¿A qué vecino le importa lo que tú haces el domingo mientras tú no los molestes a ellos? Ahora, hay ciertas leyes, no puedes hacer construcción con taladro, cierto ruido hasta cierto horario. Sí, por las iglesias y eso, pero o sea, eso es exactamente lo que decimos, hermanos. ¿Para qué molestar? ¿Para qué ganarte una mala fama? Miren lo que... Perdóname, Jesse, y otra cosa que quería añadir. Por ejemplo, nosotros vivimos aquí en este pueblo y vamos allá al otro pueblo que está a 20 millas. Allá no me conocen. No te conozco. Allá no me conocen. Entonces,
en el tiempo del domingo vamos a esos pueblos a repartir literatura, el conflicto de los siglos, bueno, a predicar la palabra de Dios. Terminamos, montamos en el carro y nos perdemos. Exactamente. Pero no es lo mismo que en la ciudad que estoy allí, que me conocen los vecinos, esto, aquello, y saben dónde yo vivo. Por eso la ventaja, el Señor dice, salgan y pongan puntos de avanzada. O sea, desde aquí vamos allá. Y los vecinos acá que nos conocen son con los que nosotros hemos estado ayudando, tú sabes, o sea, que nos hemos ganado una relación, estamos en una relación activa y hemos dado un buen testimonio. O sea, el que nos conoce por buen testimonio, no por un testimonio negativo. Miren lo que dice esta otra cita, por cierto, SW tiene que ver con workers. Se me fue la mente ahora. Sí, no, bueno, después vendrá. Pero yo creo que tiene que ver con el Southern, creo que era el Southern Watchman o Southern Worker. Miren lo que dice esta cita escrita en el 1895, Ariel, que sí está en correlación con la que estábamos leyendo antes. Léela para nosotros. Abstenerse de trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia. En aquellos lugares donde la oposición es tan fuerte que despierta persecución si el trabajo se hace en domingo, que nuestros hermanos conviertan ese día en una ocasión para hacer genuina obra misionera. Para que tú veas, el laodicense dice, no, yo conozco esto es ley dominical, ya nos quieren meter el domingo, que esto es lo otro, y se pone agresivo. Aproveche ese tiempo. Pero entonces el que escucha el llamado del testigo fiel, él dice, ok, no voy a trabajar el domingo para mí, pero sí para el Señor. Amén. Y vamos a usarlo de una forma para reunir a nuestros hermanos. Dice la hermana White, hermanos, inviten a sus vecinos a hacer la Santa Cena en su casa. Inviten a sus vecinos a participar del culto de recibir el sábado, de despedir el sábado. Invítenlos, que las personas os conozcan, que puedan dar un buen testimonio. ¿Qué sigue, papá? ¿Qué sigue diciendo para nosotros en manuscrito 163, escrito en el 1898? Si viniesen aquí y dijeran, debéis cerrar vuestro trabajo y vuestras prensas en domingo, no os diría, mantened en marcha vuestras prensas, porque el conflicto no ocurre entre vosotros y vuestro Dios. ¿Cómo está el consejo? Si lo que te están pidiendo no va en contra de Dios, está bien. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, miren, recuerden que nosotros aquí estamos para dar ejemplo. No conviertan el evangelio en una carga, en un látigo. La iglesia hoy usa el evangelio como el látigo que hace sufrir al pecador. Cristo usa el evangelio como el bálsamo que sana al pecador. Entonces miren lo que dice esta otra cita, abuelo, léelo para nosotros. Manuscrito número 3, página 455 al 56, escrito en el año 1889. Dice, no debemos irritarnos, no debemos sentirnos obligados a irritar a nuestros vecinos que idolatran el domingo, haciendo decididos esfuerzos de trabajar delante de ellos en ese día. Eso es un desafío. Claro. Y un desacato. No lo debemos hacer por sensatez, con el expreso propósito de exhibir nuestra independencia. Nuestras hermanas no deben escoger el domingo como día para mostrar que están lavando. Ahora fíjense. Claro, en aquel tiempo era diferente. Era diferente, hay que hacer una aplicación, ¿verdad? Pero o sea, el hecho era, si el domingo se dice, no trabajen en domingo, hermanos, no provoquen la ira. Invita a tu hermano a la casa. Dile, te invito hoy domingo a que vengas y cenes con mi familia. Ok, esa primera parte de estas leyes dominicales no es un problema para nosotros. No debía ser un problema para nosotros. Y debemos de convertirlo en uno. Exactamente. O sea, aprovechémoslo en qué, en hacer de esos días que no se puede trabajar, en que sea una bendición para que podamos llevar la palabra de Dios a otros. Ahora, el problema no está en que no trabajemos el domingo, sino en cuando nos impongan que trabajar el sábado. Exactamente. Por eso es que la prueba es cuando obliguen a trabajar en sábado, no cuando obliguen a no trabajar en domingo. Y por eso es que estamos presentando, hermanos, esta línea de estudios para que ustedes vean que la ley dominical no es una ley, es una fase de leyes. Fase de leyes. O bueno, no sabemos porque lo del tiempo del 2020 fue como
Mira, un periodo de leyes dominicales. es que, mire, las leyes previas a la ley dominical son las leyes que preparan tu mente y la mía a obedecer a los hombres. Esas leyes ya están ocurriendo. Desde el 2020 es cuando más vigentes se están haciendo. Nos han enseñado a obedecer a los hombres o perdemos los beneficios antes que a Dios. Inclusive la iglesia se ha levantado a apoyar a los hombres en sus designios y en sus mandatos. Entonces, nos ubicamos en leyes dominicales solamente cuando hablan de domingo y no nos damos cuenta que ahora están preparando nuestras leyes con las leyes predominicales para cuando lleguen las leyes dominicales. Por ejemplo, hay un tema que no venimos preparados para hablarlo hoy, pero lo voy a mencionar por arriba. Ya estamos viendo evidencia que se viene el cambio de moneda, que se viene un cambio de moneda que puede suceder a finales de este año. Este cambio de moneda alimentaría estas leyes dominicales, pero no es la crisis. Entonces muchos hermanos, no, que es dinero electrónico, no puedo usar eso porque es la marca de la bestia. Hermano, el dinero electrónico existe desde los tiempos en que empezó a usarse la Mastercard y la Visa a finales del 1980. Da igual que estés usando esa tarjeta a que estés usando el dinero electrónico. Ahora, que llegará un momento donde ellos te dirán, para que tú tengas acceso, y voy a poner un número, a los $1,000 que tú tienes en la cuenta de banco, tienes que firmar aquí y tienes que estar de acuerdo con este sistema de creencias, o tienes que trabajar en SAO, o tienes que decir que tu fe no puede, o sea, ahí es donde tu fe se pone en contra de ese sistema monetario y entonces estás en conflicto, pero no hay por qué crearnos un conflicto antes de tiempo. Miren, si vamos a pensar de esa manera, el internet no fue creado directamente por Dios, pero Dios lo permitió y hoy se está usando. Los vehículos no fue creado directamente por Dios, pero Dios lo permitió y se están usando. Las universidades no fueron instituidas por Dios, pero Dios las está usando. De diferentes maneras, muchas personas ahora se están dando cuenta que el sistema educativo del mundo no está llevando a la gente a ¿qué? A un sistema cognitivo. Entonces la gente ahora están diciendo, no, la escuela tiene que ser ¿qué? En casa, mi propia investigación, a leer libros, a estudiar. Ese es el proceso de la universidad, lo que fuera la universidad. O sea, todo lo que Dios ha permitido en esta tierra se le puede usar en gran manera para el evangelio hasta que entre en conflicto con la ley. ¿Qué querían decir acá ustedes? Ok, próximo slide. En domingo, ocupaos en actividades espirituales. Eso es claro. Eso está directo. Bien. Dice, voy a tratar de contestar a su pregunta, esto es la hermana White, sobre lo que debería hacer en caso de que las leyes dominicales sean sancionadas. Hablaré conforme a la luz que el Señor me diera cuando esperábamos una crisis análoga a lo que parece confrontaremos ahora. Cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiera hacer obligatoria la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día deberían de dar prueba de sabiduría, abstenerse de hacer trabajos comunes en domingo y dedicar ese día al trabajo misionero. Se nos está dando un claro, escrito está, un claro consejo. Hermanos, Dios está hablando al espíritu laodicense. No seas orgulloso en tu propio camino, escucha el consejo de la palabra de Dios. Desafiarlas las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. No les deis ocasión de llamaros violadores de las leyes. No se reciba la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la paz, absteniéndose del trabajo que ofende y que consagrándose a una hora de las demás importantes. Sigue diciendo la cita. Cuidémonos del fanatismo, hermano. El fanatismo. Cuidémonos del fanatismo. Exactamente. No, yo voy a trabajar porque yo no acepto la marca de la bestia. No, eso es fanatismo. No, yo estoy en el campo y tú que estás en la ciudad estás perdido. No podemos. Los que están en la ciudad van a tener que recoger consecuencias. Los que no han salido a Babilonia van a tener que recoger consecuencias. Nosotros hablamos en contra del pecado, hablamos en contra de lo mal hecho, hablamos en contra de Babilonia, hablamos el consejo de salir de las ciudades, pero no podemos juzgar al que está en la condición. ¿Verdad? Sigue diciendo la cita, el domingo puede dedicarse a diversas actividades que lograrán muchos resultados para Dios. Pueden celebrarse reuniones al aire libre. ¿Ve? Qué consejo más hermoso. Salir, hermanos, yo les voy a ser sincero. Si yo pudiera parar de trabajar y dedicarme a reunirme todos los días con hermanos a estudiar la Biblia de Dios, para mí sería una bendición. Al aire libre, cantando y orando. Y ahora la hermana White me está diciendo que cuando me diga no puedes trabajar en domingo, ella me dice, en vez de reunirte un día, te reúnes dos. ¿Cuál es la diferencia entre un día y el otro? Que uno es santificado. El otro no. El otro no. El sábado es santificado, el domingo lo aprovechas.
Fíjense ustedes la diferencia. Que el sábado no debemos de cocinar y el domingo podemos cocinar. Podemos cocinar. Pueden celebrarse reuniones al aire libre y en las casas particulares. Puede trabajarse de casa en casa. Los que escriben pueden en aquel día redactar artículos para los periódicos. En este caso, libros o blogs en el internet. O en el caso de nosotros, editar videos o repartir conflictos, ¿verdad? Cuando sea posible que se celebren reuniones religiosas en domingo y que se las haga intensamente interesantes. No es una cosa dogmática. No. Que sea invitada a la comunidad, que la comunidad pueda sentirse bienvenida a participar. Cantad verdaderos himnos de reavivamiento religioso y hablad con fuerza y seguridad del amor del Salvador. Eso está en Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 395 al 396. ¿Tienen algún comentario? Ahora, sí, es interesante porque la hermana Joya hace énfasis en este tema. Porque pareciera como que no hubiese problema, porque no pueden trabajarle el domingo. Sí, pero hay hermanos que dicen, sí, no, pero el mandamiento dice que 6 días trabajarás y tienes que trabajar 6 días. Sí, hermanos, pero hay momentos en que nosotros tenemos que ser sabios. Y entonces, como ella dice, nosotros no tenemos que apresurar esa persecución. No, aprovecha ese momento y presenta la palabra de Dios, sabiendo que queda poco tiempo. Exactamente. El pastor Ingo, que estaba con nosotros en la campaña Es Tiempo de Conocer a Dios, hace un tiempo atrás, él tiene muchas amistades que no son adventistas y a él muchas veces lo invitan a ser el que dirija los funerales para muchos de estos hermanos que no son adventistas, pero que se han, ¿cómo digo la palabra?, encariñado con él. Y entonces, tú sabes, en su testamento dejan que quieren que el pastor Ingo sea quien lidere el funeral. Y el pastor Ingo hay veces que es ensao. El pastor Ingo va y abre la Biblia y presenta. Él va a ser resucitado en la segunda venida. Y muchos cristianos se quedan así, pero él está leyendo Biblia. Lo hace con mucho tacto, lo hace con amor, lo hace con la verdad. O sea, el punto es, hermanos, una cosa es yo participar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que ahora yo decida celebrar el Día del Amor y la Amistad, conociendo yo la verdad y la luz que yo tengo. Otra cosa es que una iglesia venga y me diga, oye, mira, el sábado 14 es el Día del Amor, de la Amistad y queremos que tú vengas a hablarnos del amor. ¿Voy yo a negarme a ir a predicar del amor de Dios solamente porque cae en el día de San Valentín? Hermanos, la luz se aplica a ti, no al que está al frente de ti. La luz se aplicaba a los discípulos, no a los otros. Por eso es que Cristo tuvo que corregir a Juan y a Santiago, porque ellos vieron a uno que estaba bautizando diferente a ellos. Y ellos dicen, Señor, dinos, oraremos para que descienda fuego del cielo y lo consuma. Y el Señor dice, no, si él no está contra nosotros, Él está con nosotros. ¿Por qué? Y Él tuvo que regañarlos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos recibieron una luz. Ellos habían recibido la enseñanza del verdadero bautismo, pero el otro no. Ellos querían aplicar la luz que era para ellos hacia los demás. Un ejemplo de fanatismo. Si te invitaran en una iglesia en el Día del Amor y de la Amistad, como dicen ellos, 14 de febrero. Esto es un ejemplo bien dramático, por cierto. No, pero ese ejemplo me gustó. Porque te invitan a una iglesia. ¿De qué irías a predicar? La persona extremista, hay que ir allí y decirle que ese es el día de Cupido. Esa no es la verdad que ellos necesitan. Por presentarla así, te vas a buscar que no te inviten más y ellos habrán perdido la oportunidad de conocer la verdad porque yo me fui primero por la parte extremista. Ese no es lo primero que tengo que presentar. Si me invitan en esa ocasión, presento el amor de Cristo, presento el verdadero amor en el mundo. La cruz. Luego llegará el momento de decirles a ellos, este día no es el día del amor. Exacto. Esto es algo inventado por los hombres. Hay un día que es del amor, donde nos encontramos con esa persona amor todos los sábados. Y por ahí tú empiezas a presentar. Pero el asunto del fanatismo es, no, yo trabajo el domingo para dar testimonio que el domingo no es el día de reposo. Yo no tengo que hacer eso. Esos son los extremismos y son los fanatismos que a veces hemos escuchado del labio de los hermanos que no son correctos y van a provocar a ira y a provocar adelantamiento de cosas que no debe ser. Bro, verdad que todo es un balance perfecto. No estamos negando la verdad, pero tampoco estamos coaccionando, ¿coaccionando se dice? O usando coacción. No estamos obligando a nadie. El evangelio
tiene que ser una decisión. Tú eres el método, la herramienta que Dios usa para que ellos puedan encontrar a Dios en las Sagradas Escrituras. Eriel, por favor, lee para nosotros la cita que está abajo. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 238, escrito en el 1909, donde dice llevar a los estudiantes. Llevad a los estudiantes a celebrar reuniones en diferentes lugares y a hacer obra Amén. misionera. Encontrarán a la gente en la casa y tendrán una espléndida oportunidad de presentar la verdad. Esta forma de pasar el domingo siempre es aceptable al Señor. Pues eso está excelente. Y mira, es una oportunidad perfecta para tomar a nuestros hijos y decirles, hoy vamos a ir a la casa de nuestra vecina, que es una viejita, por ejemplo, y le cantamos o pasamos 1 hora o 2 horas con ella. Hermano, por favor, vivan el evangelio de Cristo, un evangelio que transforma, no que persigue. Vamos a reaccionar. Un momento, yo creo que Dios en su misericordia va a hacer que eso empiece así. Amén. Para darnos un tiempo más a nosotros para preparación Sí. y poder estar ya con experiencia para cuando llegue. Oye, muy bueno eso. predicar el evangelio. Muy bueno Un eso. tiempo para predicar la verdad. Dice, ya estamos terminando, hermanos. Dice aquí, la oposición realza la belleza de la verdad. Manuscrito número 13, página 71 al 72, escrito en 1896. Abuelo, lee para nosotros ahí la primera cita. Dice, el celo de aquellos que obedecen al Señor aumentará cuando el mundo y la iglesia se unan para anular la ley. Cada objeción que se suscite contra los mandamientos de Dios abrirá paso al progreso de la verdad. Amén. Que es lo que estamos diciendo, lo que hay que hacer en domingo. Dice, de la verdad, ¿no? Ajá. Y capacitará a su A sus abogado abogados. para presentar su valor ante los hombres. Hay una belleza y una fuerza en la verdad que nada puede hacer tan evidente como la oposición y la persecución. Dios, mira, dijiste algo y no me había venido a la mente hasta que leí esto. La verdad del Padre y del Hijo. De la misma manera en que la verdad del Padre y el Hijo ha ido avanzando y creciendo entre nosotros, crecerá esta realidad para el tiempo de la crisis del domingo. Cuando empezó el tema de la verdad del Padre y el Hijo, la persecución empezó por todas partes, ¿verdad? Ya hoy en día todo el mundo ha estado tomando una decisión si para bien o para mal. Lo mismo va a suceder con el domingo. O sea, Dios está permitiendo todas estas experiencias para prepararnos, para darnos experiencia para cuando venga la crisis verdadera. Fíjense, lo amoroso y la providencia de Dios. Dice ella que hay una belleza y una fuerza en la verdad que nada puede ser tan evidente como ¿qué cosa? Oposición y persecución. ¿Acaso eso no fue lo que necesitaron los discípulos para que se regara el evangelio? Dios tuvo que permitir ¿qué cosa? La persecución y la mortandad. Si no, ¿qué? Si no, no se lograba. Hermanos, lo mismo se aplica. Padre, lee para nosotros ahora el manuscrito número 2, página 197, escrito en el año 1890. Y antes que leas, en el tiempo de la ley dominical se han de convertir miles y miles de personas. O sea, que no es el fin, que no se va a... No, de ahí en adelante es cuando va a venir la gran cosecha. ¿Y sabes qué? Porque el Espíritu Santo se derrama. Otra cosa que me vino a la mente ahora. El pastor Ingo, en Es Tiempo de Conocer a Dios, él hizo el llamado, hagamos el evangelio de uno a uno. ¿Qué es lo que está diciendo la hermana Juay? El evangelio de uno a uno. Vete a casa de las personas, reúnete con los vecinos, reúnete con las personas. Por eso es que se van a convertir miles, porque el evangelio será compartido de uno a uno. Y hermano, no estamos diciendo esto para criticar y juzgar a nadie. Es muy bueno que se conecten y que vean estos temas y que estudien con nosotros y que aprendan. Pero tienen que salir a la obra, tienen que salir al campo, compartan con sus vecinos, compartan con otras personas, otras iglesias. No se pasen la Biblia juzgándolos o criticándolos porque no tienen la luz. No, llévalos a la cruz, que caigan de rodillas a la piedra, que reconozcan que necesitamos a Cristo, al Espíritu de Cristo, que sean transformados por el poder de Dios. En ese tiempo, los 144,000 estarán en acción. Por eso es que dice el versículo 9, que dice que son una multitud y que ningún hombre los puede contar. Y en el griego lo que quiere decir es que nadie sabrá de dónde vienen y a dónde van. Porque vienen por aquí, se van por allá y viene otro. Y tú dices, ¿por qué es esto? Entonces, los 144,000 entrarán en acción. El Espíritu Santo se estará derramando ya para la última gran cosecha y ahí se convertirán miles. Por allá, miles por Sudamérica, miles por Europa, miles por Norteamérica, miles por el Caribe, miles por Centroamérica.
Papo, esto es glorioso. Y ahora yo, otro pensamiento más. Si acaso por eso es que Dios necesita la ley dominical. La ley dominical es una bendición para el evangelio. ¿No dice la hermana White que muchos católicos y de bautistas se han... Claro que sí, porque en ese momento el pueblo estará obligado a tener que darle testimonio a estos hermanos. Hoy en día, por el orgullo que tienen de la Odisea, no salen a dar el testimonio, sino que es con el látigo del evangelio. El látigo del evangelio. Hermanos, se viene una conversión de miles. Porque se viene en ese tiempo. Porque se viene la predicación a los miles. Pero en ese tiempo habrá una apostasía de miles. Bien. Por eso dice, no permitas que nadie tome tu corona. No permitas que nadie tome tu corona. Sé fiel hasta la muerte. Ahora, antes de leer, déjame decirles algo. ¿Cuál es el mejor lugar para poderle predicar a alguien? No me digan su casa porque te van a decir, tengo planes y tengo cosas que hacer. En su trabajo tampoco, te van a decir, tengo que cumplir con mi trabajo, no puedo estar aquí en otra cosa. En una fiesta, no, yo vengo aquí a disfrutar, no vengo aquí a estar escuchando eso. En una discoteca, no, yo vengo aquí a la música mía, yo no estoy... ¿Dónde será el mejor lugar para que alguien te escuche? Desgraciadamente, el hospital, la funeraria, las cárceles. La gente cuando aparecen catástrofes, que se quedan sin casa. Y ahí tú le puedes decir a ellos, ¿te puedo hablar de algo? Y te van a decir sí. Entonces, ¿qué sucederá en este tiempo que podremos hacer eso? Habrán leyes mundiales que dirán, Dios se está enojando con nosotros porque hay catástrofe y el pueblo no ha entendido, la gente no ha entendido que tiene que volverse a la familia y a Dios. Y ahora tú podrás ir a la casa del vecino. ¿Quieres quitarle ese Dios? Háblame de ese Dios. Eso está poderoso. Háblame de ese Dios, porque están diciendo las leyes humanas, hasta los gobiernos están diciendo que hay que reunirse en casa, en las iglesias. Y yo nunca he oído hablar de Dios, y nunca no entiendo. Yo lo hago, yo cumplo con esto por obligación. Entonces habrá un rabiamiento en el mundo. Habrá, como dijo el pastor, habrá entonces una apostasía en la iglesia. Hey. Porque serán esos 144,000 con sus familias, porque se cuentan las cabezas de familia nada más como 144,000, pero son ellos y su familia. Y no quiero sacar el tema, no me quiero desviar del tema, siempre me desvío del tema. Y hay mucho de qué aprender con relación a este asunto. Así que voy a leer la cita ahora. Sí, la cita. Oye, pero eso está poderosísimo. Los 12 hijos de Jacob estaban compuestos por las 12 tribus de Jacob. Las 12 tribus. Mujeres, hijos y... Es que ese es un tema tan profundo, porque resulta que en el libro de Job, quien está siendo acusado es el gobierno de Dios. Y ahora Dios tiene que levantar un número que simboliza su gobierno. Por eso son 12,000 de las 12 tribus. La numeración, la numerología en hebreo tiene un significado. Los 144,000, el número 100 tiene un significado, el 40 tiene un significado, el 4 tiene un significado, el 1000 tiene un significado, y toda esa gente saldrá con ese poder porque ellos vivirán el significado de cada frase y de cada cosa. Wow. Eso está bien profundo. Cuando entremos al asunto de los 144,000, abarca mucho más. Eso está poderoso. Les cuento una anécdota rapidito. Estaba trabajando en el hospital con una mujer que se había drogado, se quería quitar la vida. Y me dijeron, tienes que estar sentado aquí 12 horas hasta que llegue la persona que te va a sustituir. Porque en la estaba parte. bajo supervisión para que no se Tenía que suicidara. estar bajo supervisión por en caso de suicidio. Me pongo en la mañana a hablar con esta mujer. Pero resulta que habían dos camas, una cama a la izquierda, otra a la derecha, y una cortina en el medio. Yo estaba sentado en el medio vigilando a ambas mujeres. Cada una tenía el mismo propósito de quitarse la vida, pero cada una por cosas distintas. Una era por droga, la otra tenía por depresión. El asunto es que me pongo a hablar con la que hablaba en español, porque la que hablaba inglés estaba medio adormecida allí y no quería hablar mucho conmigo. Y en español me pongo a contarle a esta mujer, hablarle a ella de ese Cristo, hablarle de la esperanza, de cómo es el poder que tiene para poder cambiar su vida, de que hay una oportunidad todavía para ella, que todo no estaba perdido. Al final del día, la mujer que estaba en inglés, que hablaba inglés en la cama, estaba sentada en la cama. Eran las 6:30, me faltaba media hora para irme para mi casa. Y ella me dijo, ¿me puedes seguir hablando? He entendido todo lo que me has dicho. Y la mujer que estaba a mi derecha, que era de Puerto Rico, corrió la cortina y le dijo en inglés, pero si tú no entiendes español, ¿cómo tú me vas a decir que tú has entendido todo? Y la mujer en inglés le decía, yo lo he entendido todo. Mira, él habló de esto y esto y esto y empezó a contar todas las cosas que yo había dicho. Y esta mujer empezó a llorar, la puertorriqueña.
Y me decía, hermano, es un milagro lo que ha ocurrido aquí. Es un don de lengua lo que ha ocurrido aquí. Dios te ha usado y Dios se ha manifestado. Mira esta mujer. Yo me fui y nunca más los vi, pero sé que quedó la semilla. Pero mi punto es que así sucederá en este tiempo. En este tiempo que se está presentando, muchos estarán deseosos de escuchar y entenderán aún con la lengua que hablen, sin haber un intérprete en ese momento, porque yo no me refería a ella, la que estaba en inglés, hablaba inglés, no mostró mucho interés en mí, no puedes molestarla, ni le puedes decir, mira, pero al menos escúchame que te voy a decir, no lo puedes obligar. La otra sí tenía interés, y sin embargo al final terminaron las dos escuchando y las dos deseosas de mucho más todavía. Así que creo que esto será un momento grande y tremendo para ese entonces. Eugenio, en el primer derramamiento, la lluvia temprana, en el Pentecostés, Dios permitió, usó el don de lengua. El don de lengua para que el evangelio fuera esparcido, ¿no? Ahora, y en el último tiempo, con la lluvia tardía, no ocurrirá lo mismo. Lo mismo, hermano querido. Así que no hay que preocuparse mucho cómo va a terminar el evangelio. ¿Quieren decir cómo va a terminar el evangelio? Y la tierra va a ser alumbrada. Así. Y para ser alumbrada, el Señor va a usar todos los recursos del cielo y de la tierra para que el evangelio llegue a todas partes. Has dicho algo clave. ¿Y será alumbrada con qué? El Espíritu de Con Cristo. la gloria de Dios. Ahí está con el Espíritu. De Cristo, hermano. Dice el texto, en este tiempo, cuando se hace un esfuerzo tal para imponer la observancia del domingo, es la precisa oportunidad para presentar al mundo el verdadero día de reposo en contraste con el falso. En su providencia, el Señor está muy por delante de nosotros. Amén, amén. Él ha permitido que la cuestión del domingo sea recalcada primero para que el día de reposo del cuarto mandamiento pueda ser presentado ante las asambleas legislativas. De este modo, la atención de los dirigentes de la nación puede ser atraída al testimonio de la palabra de Dios en favor del verdadero día de reposo. A mí me ha llamado la atención, antes que tú hables, me llamaba la atención lo siguiente. Yo decía, ¿por qué Dios permite que primero se levante el domingo y se ponga a la par del sábado? Eso hace mucho énfasis en el domingo, la gente puede confundirse. Dios está adelantado a las cosas. Si Él permite que el domingo sea levantado al nivel del sábado, entonces la gente conocerá de que hay un sábado, porque precisamente se ha levantado el domingo. Hay una contraparte. ¿Y cuál es la contraparte? El domingo se ha puesto a un nivel de algo nuevo que yo no conocía, el sábado, pero que estaba existente y en la Biblia, la palabra de Dios. Así que yo he tenido a varios hermanos que me han dicho, oh, hermano, y ese porque están allá en Estados Unidos, y mira que hay que salir de los Estados Unidos, y todo ese lío. Hermanos, yo los voy a ser sincero, yo los escucho, yo aprecio mucho la preocupación que tienen porque tienen temor por uno, yo lo entiendo. Lo único que está en mi mente es, y yo espero que el Señor, aunque muera como mártir, pero que me dé ese privilegio. Yo quiero presentar el sábado en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Quiero presentar el sábado en el Congreso de uno de los estados de Estados Unidos de Norteamérica. Donde sea que Dios me permita, yo quiero presentar eso. Eso ha sido algo que he tenido aquí en el corazón. Miren, hermanos, paren y deténganse al 100%. El campo no es por las leyes dominicales. El campo es para tú poder estar listo y preparado para la crisis final y poder predicar este evangelio a todo el mundo. Donde sea que tú estás, Dios te ha llamado para que tú seas luz para el mundo. Y hasta la última vez que hemos estado estudiando todas estas profecías, los 144,000 van a estar en todas las partes del mundo. Va a haber representación de los siervos de Dios en todas partes del mundo, porque el mundo entero va a ser, ¿qué cosa? Iluminado. Va a ser iluminado con la gloria. Y les voy a decir una cosa. Cristo puede venir a esta generación si ustedes hacen la obra que tienen que hacer, de salir y predicar. Cristo puede venir en esta generación si nosotros compartimos el mensaje de la justificación por la fe. Cristo puede venir en esta generación si presentas el sábado en mansedumbre y en humildad. La verdad. Cristo puede venir en esta generación si somos transformados a su imagen. De quien depende si viene en esta generación no es de Dios, no es de ley dominical, no es de Donald Trump. Es más, Donald Trump se puede pasar hasta 10 años más en el poder y todavía no viene la ley dominical. Si tú quieres que venga en esta generación, hay que salir, hay que presentar. Sí. Dice, levanta la verdad, la piedad
y vendrá la persecución. Exactamente. Así que mientras que la Odisea siga en el estado laudicense, ve tibio, y hermano, y eso se aplica A todo. en estos países donde vivimos nosotros, Oh, sí, también. del hemisferio norte, cuando llega el frío de verdad, que el reloj en la mañana tú lo pones para que te despiertes, con todo el frío que hay y tú dices, calorcito que hay En la cama, tú no quieres tú salir. quieres quedarte. Y hermanos queridos, esto debo decirle que el estado laudicense, celebrando fiestas paganas, reuniéndose en la iglesia como círculo social, comiendo y bebiendo, no despierta a Satanás. Ahora, nada más que tú empiezas a predicar la verdad, a vivir en santidad y en pureza, prepárate, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿recibirá qué? Persecución. Para terminar, hay un pensamiento aquí que vamos a leer, pero ante ese pensamiento estábamos hablando, antes de grabar este episodio, estábamos hablando yo les estaba compartiendo a ustedes de un tema que tuvo el hermano Dustin Butler, donde él estaba hablando que los cristianos hoy en día quieren un cristiano estilo Tesla. Y tú hiciste una analogía con un accidente que hubo hace 3 años que está perfecto. El hombre se montó en su vehículo Tesla, es un vehículo moderno que se puede conducir solo, le puso la dirección, ¿verdad? Y entonces salió el Tesla y después vino como un camión. El hombre se quedó dormido, él se quedó dormido. Programado. Y vino el camión, el Tesla lo confundió con una valla, ajá, y entonces se chocó y como tú dijiste, de sueño pasó a la muerte. Hermano, así pasa con la Odisea. El cristiano hoy en día quiere estar así, tranquilo en su cama, en su casa, sin hacer nada. ¿Y sabes qué? Lo puedes hacer, pero ya tú sabes que de ahí pasas ¿a qué? A la muerte. Muerte eterna. Muchos ponen el control de su vida en manos de otros. Manos de otro. Cuando nosotros mismos debemos ir a la Biblia y estar pendientes de todo. Velar y orar. Nuestra salvación. O sea, debemos buscarla cada día. Exactamente. Por eso es que dice el padre de la casa es que vigila y cuida que el ladrón no mire. Y ahora iba a decir algo. En ese tiempo, mi hijo hablaba de presentar la verdad en los congresos y demás. En ese tiempo hay una cita de Ellen White, que no la tengo aquí, sí la tengo, donde ella dice que la verdad del sábado, antes que emitan leyes, les será presentada en toda su verdad y su luz a los congresos de los gobiernos, a los senadores, a todos ellos. Ellos sabrán a conciencia que hay un sábado y que ellos a conciencia lo estarán pisoteando. Sí. Aquellos que no quieran pisotearlo, obviamente serán rechazados y desechados de sus puestos, pero esa verdad sí llegará a ellos en ese tiempo, antes de ese momento. Yo quería decir, hermanos, salgan de Estados Unidos porque la persecución y esto. Hermanos queridos, muchas personas están cuidando su cuerpo. Yo no tengo que cuidar mi cuerpo. Me refiere en el asunto de los peligros externos, porque eso yo no los controlo. Ahora, hermano, es un privilegio si somos perseguidos por predicar el evangelio. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Mateo 5. Exactamente. La bienaventuranza. Exactamente. Mateo 5. Es un privilegio ser echado en la cárcel por predicar el evangelio. Y más que eso, es un privilegio si tenemos que morir levantando en alto, ¿qué? El estandarte de la verdad. Hermano, yo le pido a Dios, Señor, yo no quiero morir en una cama. Si tengo que morir, permíteme morir como un defensor de la palabra, en la cárcel o como mártir. Tú me vas a ayudar porque yo humanamente no puedo, pero tú me vas a ayudar y me vas a dar la fortaleza. Por lo tanto, hermano, no tengas en poco lo que vas a padecer, porque cuando tú mueres por Cristo, tú estás vivo. Hay algo que sí quiero, voy a decir lo mismo que mi suegro, desde otro ángulo. Esa cita, ya lo hemos dicho muchas veces, siempre aparece la oportunidad y hay que repetirla. Es de A.T. Young, no es de Ellen White. Si fuera una orden de Dios que habría que salir específicamente de un país, hay que obedecerlo. No quiero que haya confusión. La orden de Dios salir de las ciudades, eso sí, una orden, hay que obedecer. Eso, ahora, nosotros no salimos de aquí porque no existe esa orden. Eso es una cita que la han manipulado para querer decir algo. Y la gente sale huyendo de aquí porque tiene miedo. Bueno, ya eso es otro trasfondo. Y ahí es donde está la posición de él.
Si tienes miedo está bien, pero yo no lo tengo y yo puedo estar aquí enfrentando lo que sea. Pero vuelvo y repito, no salimos porque no es una orden salir. Nosotros se nos ha llamado aquí que mira, como allá y acullá. El contexto de la cita, es verdad lo que dice Jones. O sea, esta es la bestia, estás en la barriga de la bestia. Esto es cierto. Donde estaban los 3 jóvenes hebreos, donde estaba Daniel. O sea, y donde estaba José de Egipto. Y donde estaba Jesús. Jesús estaba en la barriga de la bestia. Ahora, Yesser, ¿y dónde estaban los reformadores? en la barriga de la bestia. Ahora, Y se huyeron de allí escondidos. Exactamente. No, hermano, levantaron en alto. fíjate, porque para cuando Jones escribió esa cita, ya él desgraciadamente estaba cayendo bajo apostasía. Yo no creo que el Espíritu de Dios lo abandonó al 100%, pero sí creo que su mente fue un poco afectada por Harvey Kellogg, que desde antes de que él entrara con el templo viviente, si no lo sabían, pude investigar, él tenía mucho interés en Sudamérica. Él no le importaba mucho ir en Estados Unidos. Ahora, Jones, en esa cita, lo que nadie lo dice, él hace el llamado de salir a predicar. Él dice que si tú te vas a quedar aquí tranquilo en los Estados Unidos creyéndote que tú estás bien dando tus diezmitos, porque hay gente que se cree que porque dan diezmo, ya ellos están bien, que estás haciendo tu parte. Él dice que no cuenta. Para Dios no cuenta que tú estés dando tu diezmo y que no estés haciendo nada por la obra. Tienes que dar tu diezmo, tienes que hacer la obra. Y eso está en la cita de A.T. Jones. Y yo creo que en eso sí él está inspirado en decir que verdaderamente, hermanos, tienes que salir de tu zona de confort a hacer la obra. O sea, nadie va a llegar al cielo siendo mecido como un baby. No, hay que salir a hacer. Nadie podrá decir, yo me metí en una montaña allá donde nadie me vio y la pasé ahí hasta que vi la nubecita negra. Eso no va a pasar. Yo quiero decir algo. Todos los hermanos que usamos las redes sociales para predicar la verdad del Padre y del Hijo en contra de la Trinidad y en contra de la apostasía, estamos señalados como ovejas al matadero. Y donde sea que Ahora, no tengo miedo si mañana me matan. ¿Por qué? Porque miles y millones murieron defendiendo esta verdad. Y yo quiero ser uno de esos. Por lo tanto, Dios me va a sostener. Dios me va a dar valor para enfrentar la crisis. No le tengamos miedo a la crisis, hermano. En el nombre de Cristo haremos proeza. Recuerde, la conquista de Canaán fue a base de ¿qué? De espada y de pelear. Pero conquistaron a Canaán. Y nosotros tenemos que conquistar al mundo predicando a Cristo crucificado, resucitado y próximo a venir. Si tenemos que morir, eso ya está puesto en las manos de Dios. Señor, quiero vivir para ti y si tengo que morir, ayúdame a morir como un mártir, levantando la verdad Amén. del Padre y del Hijo. Amén. Cada vez que se levante uno y ponga en alto el nombre de Cristo, predique a Cristo en nosotros la esperanza de gloria, va a levantar un espíritu de persecución sobre él. No solamente cuando llegue la ley dominical. No, hoy en día usted levanta a Cristo, usted predica a Cristo en nosotros la esperanza de gloria y usted va a tener persecución aun si esté dentro de una iglesia. Por eso que Pablo le dijo a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y dice Ellen White, no se ha levantado la persecución porque la gente no está viviendo piadosamente en Cristo Jesús. Oye, yo pensé que esto era un pensamiento, pero me di cuenta que es una cita, lo que aquí no me había salido. Vamos a leerla para terminar ya, porque tenemos que terminar. Dice, esta cita se encuentra en... bueno, ahí está la referencia, va a salir más adelante. Testimonio como 4 páginas. Hey. Dice, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Los adherentes a la verdad son llamados ahora para elegir entre desechar un claro requerimiento de la palabra de Dios o perder su libertad. Si renunciamos a la palabra de Dios y aceptamos las costumbres y tradiciones humanas, todavía se nos permitirá vivir entre los hombres para comprar y vender y para que se respeten nuestros derechos. Pero si mantenemos nuestra lealtad a Dios, debe ser expensas de nuestros derechos entre los hombres, porque los enemigos de la ley de Dios se han unido para aplastar el juicio independiente en asuntos de fe religiosa y para controlar la conciencia de los hombres. Estamos entendiendo lo que estamos leyendo, ¿verdad? Miren lo que sigue diciendo ahora. El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como una ordenanza divinamente designada y por precepto y ejemplo enseñará la obediencia a ella como un deber sagrado y siempre y cuando su autoridad se ejerce dentro de la esfera. ¿Cuál es esa esfera legítima para nosotros? La palabra de Dios. Pero cuando sus demandas entren
en conflicto con las de Dios, debemos elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. Debe reconocerse y obedecerse la palabra de Dios como una autoridad que está por encima de toda legislación humana. Él, así dice el Señor, no debe desecharse por un, así dice la iglesia o el Estado. La corona de Cristo debe elevarse por encima de todas las diademas de los potentados terrenales. Y sigue diciendo, Satanás les ofrece a los hombres los reinos del mundo si ellos le ceden la supremacía. Muchos hacen esto y sacrifican el cielo. Es mejor morir que pecar. Es mejor padecer necesidad que defraudar. Es mejor pasar hambre que mentir. Y con estas palabras, hermanos, le damos fin a esta última parte de Es tiempo de actuar, oh Jehová. Cada uno elige ahora lo que va a hacer. Cada uno elige. Es mejor sufrir por Cristo que vivir para el mundo. Es mejor morir que pecar. Exactamente. Es mejor hambre Sí. que mentir. Hermanos, esperemos que esta serie, que no se ha acabado, la serie Establecidos en la Verdad, continúa, pero lo que es este tema, Tiempo es de actuar, oh Jehová, ha llegado oficialmente a su fin. Ha sido una tremenda bendición. Gracias, abuelo, por dedicar el tiempo a organizar este estudio, muy profundo, muy directo, y verdaderamente estas últimas citas del estudio estuvieron muy contundentes para los tiempos que estamos viviendo. Hermanos, los seguimos invitando. Recuerden que acá nos reunimos todos los viernes a las 7 p.m. hora del este. Todos los sábados tratamos de estar entre las 8 y 10 de la mañana hora del este. Y los domingos, si Dios permite, sacamos las grabaciones que tenemos los miércoles, que también están invitados a participar de ese culto todos los miércoles en vivo, junto con nosotros y otros hermanos a través de Google Meet. Si necesitan información, en la descripción de video está la información de contacto para que se puedan contactar con nosotros y poder proveerles la cita. El enlace. Gracias. Así que bueno, vamos a cerrar con unas palabras de oración. Padre, por favor, ciérranos tú con oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios y porque, como dice una de las citas que hemos leído, tú te has adelantado a nosotros, siempre vas delante. No solamente proveyendo el camino y dando luz, sino aparejando las cosas y la historia de este mundo para que cuando llegue el momento las condiciones estén creadas. Pero resulta que faltaría algo, no de parte tuya, sino de nuestra parte. Sería hacer la parte que nos corresponde. Dice que muchos ángeles querrían hacer esta obra, darían su vida por hacer esta obra, por predicar este evangelio. Sin embargo, tú has designado al hombre para que haga esta obra. Y desgraciadamente, la mayoría de tu pueblo no ha respondido. En algún tiempo hemos estado laudicenses. Pero agradecemos porque tú nos has despertado. Agradecemos porque tú nos despiertas cada día. Nos llenas de tu espíritu, nos llenas de tu valor, de tu fortaleza, de la esperanza, de la fe, de la mansedumbre, y porque tú nos usas como instrumentos tuyos para el adelantamiento de tu obra. Estos son momentos gloriosos, no son momentos para temer, no son momentos para llorar, no son momentos para angustiarnos, son momentos para decir, he aquí nuestro Dios que le hemos esperado y muy pronto está por llegar. Así que ayúdanos para que en este momento seamos capaces de levantarnos, para que seamos fortalecidos y para que hagamos tu obra, para que el mundo pueda ver la verdad y pueda conocer a tu Hijo amado Cristo Jesús. Te agradecemos estas cosas, pidiéndote que nos sigas acompañando en las horas de este día santo, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cuál es mi palabra favorita? Maranatha. Amén.